días, el tema de este video es la frecuencia para datos no agrupados. La frecuencia es el número de veces que ocurre un evento o se repite un dato. Para realizar una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados, estas se utilizan cuando el tamaño de nuestra muestra es reducido o el número de datos diferentes es pequeño. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. En cierta universidad se realizó un experimento sobre el coeficiente intelectual de los alumnos, para el cual se aplicó un examen a un grupo de 20 alumnos escogidos al azar, obteniéndose los siguientes resultados. El primer paso para hacer la tabla de distribución de frecuencia es organizar los datos. Se recomienda organizarlos de menor a mayor o de mayor a menor. Después se crea una tabla. En esta tabla vamos a poner los datos, los tipos de datos. Si observamos, tenemos 106, 109, 112, 119 y 124. Estos son los datos que tenemos en esta sucesión de valores. Y del otro lado ponemos la frecuencia o frecuencia absoluta, que son las veces que se repite cada dato. En este caso, 106 se repite 3 veces, 109 5 veces y así sucesivamente. La suma de toda la frecuencia absoluta debe ser el total, el tamaño de la muestra, que en este caso son 20, porque la prueba se hizo a 20 estudiantes. La siguiente frecuencia a integrarla a nuestra tabla de distribución de frecuencia es la frecuencia acumulada, FA. En esta frecuencia vamos acumulando las frecuencias absolutas. En el primer dato, la frecuencia es la misma que la frecuencia absoluta, pero para el siguiente dato se va a ir acumulando. Va a ser la frecuencia anterior más la frecuencia absoluta del dato que estamos observando. Entonces va a ser 3 más 5, 8. Lo vemos para 112. Va a ser la frecuencia anterior, 108, más la frecuencia absoluta de ese dato, 7. 8 más 7, 15. Y así sucesivamente. Para el último dato, la frecuencia acumulada debe de ser el tamaño de nuestra muestra. En este caso, 20. Después seguimos con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa va a ser igual a la frecuencia absoluta entre el tamaño de nuestra muestra. Entonces en este caso va a ser 3 entre 20, 0.15. Para el siguiente dato, 5 entre 20, 0.25. Y así sucesivamente. La suma de todas las frecuencias relativas debe ser igual a 1. Continuamos con la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es muy parecida a la frecuencia acumulada, pero ahora va a ser respecto a la frecuencia relativa. Para el primer dato, la frecuencia relativa acumulada va a ser la misma que la frecuencia relativa, como se puede observar, 0.15. Para el siguiente dato va a ser igual a la frecuencia relativa acumulada anterior más la frecuencia relativa de ese dato. Entonces en este caso va a ser 0.15 más 0.25, que es igual a 0.4 o 0.40, como gustan verlo. Para el siguiente dato va a ser igual a la frecuencia relativa acumulada anterior, 0.4, más la frecuencia relativa de ese dato, que es 0.35. 0.35 más 0.4 es igual a 0.75. Y la última frecuencia relativa acumulada debe ser igual a 1. De tarea va a ser resolver este problema y realizar su tabla de distribución de frecuencia, con la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, de las calificaciones de 20 alumnos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.